Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Grial del Tiempo. Buenas noches, Javi. Buenas noches, Fran. Pues nada, muy bien. Hoy traemos, comentarnos Hoy, que el hoy hay tema de hoy, algo ¿no? Que es interesante. bastante. Hoy hay algo Sí, interesante. sí, sí. Porque, Javi, tú sabes. Queríamos traer. Sí, pero espera, que queríamos traer un tema cortito hoy, pero al final hemos indagado en el tema y cuéntanos porque es un tema interesante al final. Sí, me tienes que responder esta pregunta, Javi. 155. ¿A qué te recuerda esto? Y no es nada de la Constitución, no es ningún artículo de la Iba a decir el Constitución. artículo 155. No es ningún artículo. Eh, Hostia, pues ahora mismo me pillas ahí un poco. En años tampoco me cuadra porque vamos a hablar de un tema que es bastante más antes de Cristo, o sea que tampoco me vienen años a la mente. No sé, dime. Bueno, una parte sí, pero la otra no. 155 son los años desde el inicio de las excavaciones en Troya. Y es que Ah, hoy vale, vamos a hablar de la guerra de Troya y del descubrimiento de esta ciudad, de Troya. de estas ruinas. Eso Así es, eso es. que bueno, hoy Cuando, ¿Cuándo fue la fecha? ¿Tienes en mente la fecha exacta? Dices, hace 55 años. Este año hace los 155. sí, Vale, exacto, vale, vale. exacto. Es en Genial. el año 1870, en alrededor de, no puedo encontrar el mes, sinceramente, pero bueno, imagino que alrededor de primavera, donde se suelen empezar todas las excavaciones. Y sí, en el 1870 es cierto que, digamos, ya no es a partir del 71 donde, nuestro personaje, del que luego hablaremos, le da un poco más de caña, ¿no? Y se empieza a descubrir más, Ujú. digamos, más restos arqueológicos y, digamos, en el 73, 1873 es cuando ya queda evidente que se acaba de descubrir Troya, pero bueno, aprovechamos ese inicio para hacer un año redondo, 155. Y tanto. Y bueno, Javi, vamos a empezar, vamos con ello, con este trago de Vamos, Grial del Tiempo. Y, vamos. y sí, has dicho bueno, queríamos algo así, hacer algo directo, resumido, al punto, pero en este tema vamos a mezclar un poco de lo que sería la mitología con la historia real. Entonces, para que os Pues, hagáis una idea, vamos a empezar hablando de Troya, de su fundación mitológica. Luego Javi nos contará también un poco ese desarrollo hacia la guerra de Troya, a nivel también ujú. mitológico, a nivel real, un poco cuál podría ser la auténtica guerra de Troya. Y bueno, luego hablaremos de Schliemann, de Heinrich Schliemann, que es uno de los protagonistas de este Mm. capítulo, que fue el arqueólogo alemán que descubrió precisamente hace estos 155 años la ciudad de Troya. Bueno, sí, depende de quién te escuche llamarle arqueólogo, igual se tira de los pelos, pero bueno, sí, vamos a decir que es un arqueólogo amateur, vamos a decirlo así. Bueno, te he tirado el anzuelo, he visto que está bien y me gusta porque esto va a ser un tema interesante, que luego lo vamos a tratar, Sí. ¿no? ¿Quién era este hombre? Si era un arqueólogo, si no, Mm. pero bueno. Vamos al lío, vamos con ello y vamos a Ujú. empezar, ¿no? Vamos a situar primeramente Troya. Eso es. Hemos estado aquí hablando antes de la cámara, de encender la cámara con Javi sobre dónde está. Bueno, ahí si lo veis al fondo tenéis un mapa de lo que sería la Grecia antigua y el Asia Menor. No se Mm. ve muy bien, vamos a mejorar la cámara seguramente en los próximos episodios. Pero bueno, si nos escucháis del podcast, simplemente saber que hay un mapa, ¿no? de la Grecia clásica que se ve de fondo. Y bueno, es que esta ciudad está, digamos, ya en lo que hoy en día sería Turquía, ¿vale? El Asia Menor, Pues en el estrecho de los Dardanelos, que es, digamos, una zona al noroeste, ¿no? Noroeste de la costa de Turquía. Entonces nos encontramos sí. ahí, no está exactamente en la costa, está un poquito hacia el interior, unos cuantos Mm. kilómetros. Y Sí, aunque aquí sobre este tema es importante porque realmente estaba más cerca, o sea, sobre todo si alguien ha visto la película se da cuenta de que aparecía directamente frente al mar, ¿no? La ciudad. Y esto es porque realmente estaba mucho más cerca de lo que hoy en día está. O sea, hoy en día la colina de Hisarlik, ¿no? La zona que tú nos estás indicando, queda exacto, queda varios kilómetros, no sé cuántos, pero varios kilómetros al interior y realmente esto es por acción del río, ¿no? De un río que tiene cerca que va acumulando, como pasa con muchas ciudades, ¿no? Que poco a poco se van alejando de la zona de costa, pero en aquel momento era una ciudad pues que estaba ahí al borde de la playa, ¿no? Prácticamente se podía recorrer a pie la distancia. Y bueno, la zona que comentas se denota un poco, ¿no? Porque la ciudad era tan importante ahí en el estrecho de los Dardanelos, controlando el paso, ¿no? Como quien dice, entre Europa y Asia.
O sea, que punto crítico, que realmente posterior, o sea, no perdió o sea, es un punto vital que luego solo se ve superado por Bizancio, ¿no? Que Bizancio controla el estrecho del Bósforo, o sea, que es un paso igual o más importante, ¿no? Pero hasta la aparición de Bizancio realmente no hay ninguna ciudad que le haga sombra en cuanto a control, ¿no? Del paso. Sí, 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 totalmente. Que has introducido un tema que es muy interesante, que es la navegación, ¿no? Y como bien dices, si siglos más tarde fue Bizancio la que ocupó ese lugar de importancia entre nexo de unión de Asia y Europa, Troya podría serlo, ¿no? En su momento es, como tú dices, es Sí, estrecho, conexión del mar de Mármara con el Egeo. sí. Bueno, es un paso importante para las diferentes civilizaciones, ¿no? Que habitaban esa, digamos, esa zona de Europa y Asia Menor. Y sí, has introducido también el nombre de Hisarlik, que es exactamente así como se le conoce hoy en día, digamos, el monte, ¿no? Donde está situada. Sí. Y bueno, pequeña anécdota, ¿no? Del nombre de Troya, digamos, en la civilización hitita que estuvo habitando esa zona, bueno, unos siglos anteriores, se la conocía como Bilusa. Y digamos, lo que nos cuenta también la mitología clásica griega es que también se le da el nombre de Hilo, que más tarde en la mitología, digamos, romana, ese Hilo pasa a ser Julio, y de ese Julio seguramente os sonará, se dice bueno, que son el ascendente, ¿no? de Julio César, de la familia de Julio César. Sí, eso lo comentaré yo cuando en Gameplay yo hablaremos del tema, porque hay nexos entre Troya y Roma que luego que son interesantes también. Son interesantes y lo comentaremos. Vale, lo dejo Pero ahí, sigue, sigue. simplemente comentar la nomenclatura y ya está. No te quiero, no te quiero quitar esa No, punta. no, no, solo quería remarcarlo porque es interesante. O sea, hay más conexiones de las que parece entre Troya y Roma. Y de hecho, esto de que dices de Ilio, yo lo he escuchado de diversas maneras, ¿no? Ilión, Ilio, Hilo, ¿no? Pero está relacionado directamente con la Ilíada, o sea, de ahí viene o sea, porque todo el mundo, o sea, mucha gente se preguntará, ¿no? ¿Qué quiere decir Ilíada, ¿no? Si la guerra es en Troya, ¿no? Pero claro, Ilión es el nombre original, ¿no? De la ciudad que viene de este nombre hitita que se fue deformando poco a poco y acabó llamándose así. Y Troya era otra manera de llamarlo, que también aparece en la Ilíada, pero es la que más nos ha llegado a nosotros, pero bueno, el nombre original y puro, ¿no? Digamos, es ese que comentas tú. Pues sí, perfecto, gracias porque me lo has dejado perfecto para, bueno, genial, para introducir un poco la fundación mitológica de la ciudad, ¿no? Hablamos de mitología, entonces, bueno, hay que tirar un poco de imaginación. Lógicamente no hay un año concreto de donde empieza esta mitología, pero bueno, la podemos situar 3000, 3500, 4000 antes de Cristo, como vosotros queráis. Recordad, mitología no es, digamos, no es una Ujú. cronografía real. Entonces, bueno, hace varios miles de años, Electra y Zeus tuvieron un hijo, que fue Dárdano, el que luego más tarde le dio el nombre al estrecho de los Dardanelos. Ah, estrecho. Exactamente. Dárdano emigró o viajó de la Grecia continental hacia esta zona de Asia Menor y ahí, bueno, se casó con Batía. Batía, que era una hija de un noble de la zona llamado Teucro. Entonces, Dárdano y Batía bueno, tuvieron varios hijos, pero lo importante es que tuvieron un nieto, ¿vale? El nieto que es Tros. Este nieto, este nieto de Dárdano tuvo a su vez varios hijos, concretamente podía encontrar dos hijos que tuvo con Enea, y uno de sus hijos fue Ganímedes. Ganímedes, que fue Mm. secuestrado por Zeus para servir, digamos, a los diferentes dioses del Olimpo. Digamos, era un joven muy apuesto, ¿no? Un joven guapo, que precisamente por eso, por su belleza, pues fue, digamos, secuestrado, dicho de alguna forma, por Zeus. Y un hermano de Ganímedes era precisamente este Hilo. Hilo o Ilio, o bueno, o Iulio, más adelante. Entonces, de este Hilo Iulio, digamos, nace el origen o sea, uno de los fundadores de Troya, de lo que hoy en día es Troya, sobre todo también digamos, recogiendo un poco el testigo, ¿no? de su padre Tros, del que os he hablado anteriormente. Tros, bueno, pues sí, en este caso sí que podría ser, digamos, el primer fundador de Troya, el cual encontró
bueno, una estatua, un paladio de Atenea, de Mm, la diosa Atenea, ¿vale? Y entonces, digamos que a partir de ahí, de encontrar esa diosa Atenea, pues ese prototipo de ciudad, de población que estaban construyendo ya adquirió más sentido, se le auguró también como un símbolo de protección, de buena suerte. Bueno, digamos que esta figura, el paladio, ¿vale? Que era una, os podéis imaginar, una talla de madera de mm, la diosa Atenea, pues medio a través de esta figura, pues era la protectora, ¿no? de esta nueva ciudad. Entonces, como digo, bueno, Ross fue digamos, el primero en poner estas primeras piedras en la ciudad de Troya y tomó su relevo, y luego nos encontramos que de Hilo hay un hijo que es Laomedonte. Disculpad si estoy aquí diciendo muchos nombres, pero bueno, ahora vais a entender por qué, de dónde sale toda esta rama cronológica. Y ahora viene lo realmente interesante de Lameodonte. Lameodonte hizo un pacto con Poseidón y Apolo para que pudieran proteger la ciudad, para construir unas murallas y, bueno, digamos, evitar que fuese conquistada la ciudad y ujú, evitar esos ataques enemigos. ¿Cuál fue el problema? Que Lameodonte no pagó el precio de esa obra a Poseidón. Entonces, Poseidón, como, bueno, como precio o como revancha, quiso, digamos, anclar o llevarse con ella atada a Hesione. Hesione, que es la hija de Lameodonte. Y ahora viene ujú. lo realmente interesante, es que para salvar a Sione, ¿sabéis quién apareció en escena? Heracles. Heracles, que es Mm. El Hércules romano, Hércules, Hércules. ¿vale? Entonces, Heracles consigue rescatar a Sione, Heracles combate contra el monstruo que Poseidón había creado. Se dice, hay diversas leyendas de cómo Heracles pudo luchar contra este monstruo. Una de las que he podido encontrar es que, bueno, se introdujo dentro de él, digamos, el monstruo lo devoró en un primer momento, pero él pudo entrar hasta el fondo de sus entrañas, y una vez dentro pasó varios días hasta que bueno, lo pudo matar, ¿no? Y pudo salir de él, y así fue como venció al monstruo y como, digamos, pudo liberar a Hesione. ¿Cuál fue bueno, lo interesante de todo esto? Pues lo interesante es que, como ya os he dicho, Lameodonte era un rey de Troya que no le gustaba pagar mucho no le gustaba pagar, ¿no? los favores que le hacían. Y Hércules le dijo, bueno, después de esta hazaña, dijo, perfecto, he podido rescatar a tu hija, ¿no? Y no tienes que pagar ningún precio a Poseidón, pero a cambio quiero diferentes yeguas divinas. Diferentes yeguas divinas que, volvemos atrás, Zeus le había otorgado cuando se llevó raptado a Ganímedes. ¿Vale? Cuando os Ujú. he comentado que Zeus secuestró a Ganímedes, el hijo, uno de los hijos, ¿no? Del primer fundador de Troya, entregó a cambio unas yeguas divinas. Estas yeguas divinas continuaron, bueno, eran divinas, ¿no? Por lo tanto no morían, continuaron la línea descendente hasta llegar a Lameodonte. Y entonces, en este momento es cuando Hércules les dice, vale, a cambio quiero las yeguas divinas. ¿Cuál fue el problema? Bueno, como ya veis, Ganímedes pues, pecaba demasiado quizá de picardía, y en lugar de entregarle todas las yeguas divinas, le entregó unas cuantas, pero mezcladas con yeguas normales. Entonces, claro, rápidamente Hércules se dio cuenta de la estafa y se retiró hacia la Grecia continental. Al cabo de unos años quiso recuperar su dignidad, ¿no? Quiso ejercer un poco de venganza, y se fue de nuevo hacia Troya para derrotar a Lameodonte, matarlo y dejar, digamos, el reino de Troya en manos de Príamo. Príamo, que luego hablaremos en relación a un tesoro, y este sería, digamos, ya el nuevo rey de Mm, Troya, una vez bueno, que ya ha mm. pasado toda Aquí esta ya, historia. ya empiezan a sonar los nombres, ¿no? Seguramente la gente que ya sabe algo de la Ilíada o ha visto la película de Troya, seguro que ya le empiezan a sonar estos nombres. Exacto. Y ahí ese es el origen fundacional de Troya, digamos, lo dejo ya ahí con este rey, con Príamo. Y bueno, Javi, cuéntanos un poco a partir de aquí y bueno, qué sucede en Mm, Troya. No, muy interesante lo que has contado porque yo creo que esta parte es muy poco conocida, ¿no? Porque no, el origen no se conoce tanto. Sí que es verdad que la gente conoce un poco más la Ilíada y como digo por la peli, ¿no? Pero lo que es el origen mitológico yo por lo menos lo desconocía.
Y nada, pues para continuar, antes de nada, hay que comentar, antes de seguir con la que sería la historia mitológica, comentar simplemente de Homero muy rápido, ¿no? Hay que hablar siempre de Homero cuando hablamos de toda esta historia, ¿no? Que es el que se supone que es el escritor, el que dejó por escrito todo este relato, ¿no? De la guerra de Troya, tanto en la Ilíada como luego el otro relato que tiene, que es la Odisea, ¿no? Que es el regreso a casa de Odiseo o de Ulises, como también se le conoce. Y claro, aquí esto simplemente lo planteo para que luego veamos, ¿no? Que cuando el personaje del que hablarás tú, cuando hables de Sliman, para entender que realmente lo que él hizo no es sencillo, ¿no? Porque este conocimiento, o sea, prácticamente la gente, o sea, Sliman veremos que sí que creyó en que esto podía ser real, pero claro, esto es una historia que esta guerra, la guerra de Troya, se supone que sucedió más o menos en el 1200 antes de Cristo. Homero la dejó por escrito, no se sabe muy bien entre lo que sería el siglo VI o octavo antes de Cristo. O sea, claro, esta historia se transmitió de manera oral hasta que, durante unos 500 años, hasta que finalmente Homero la dejó por escrito, ¿no? Entonces, y ni siquiera Homero se sabe muy bien si era real o si hablamos de varios personajes, hablamos de uno, entonces. Claro, esta historia es difícil, ¿no? Realmente que llegásemos a nuestra época y que la gente, que alguien pudiese creer que era real, ¿no? O sea, es interesante ver cómo luego él cómo Sliman lo da por real, ¿no? Y cree en ello. Pero bueno, nada, como digo, pues Homero es el que relató esta historia y la dejó por escrito. Y nada, continuando con la historia, ya en la época del rey Priamo. Bueno, pues aquí la verdad que no me quiero extender mucho. Simplemente seguro que casi todo el mundo ha visto la película o conoce la historia. La película, vamos a decir que es relativamente fiel a lo que pasó de verdad. Voy a destacar un par de puntos que no son, que no tienen nada que ver, que sí que hay que la película se cuelan un poco, ¿no? Bueno, se toman la licencia, al final es una película de ficción. Pero bueno, vamos a decir, entre comillas, que lo demás es más o menos así, ¿no? Tal y como sucede en la película y para no extendernos demasiado tampoco. Entonces, el primer punto, que es interesante, me parece bastante interesante, es cómo se inicia la guerra, ¿no? Cómo se inicia esta guerra, bueno, en la película sucede de otra forma, pero en la leyenda original es por una especie de pelea de orgullo, ¿no? Entre las diosas del Olimpo. Estaban las diosas del Olimpo, Atenea era y Afrodita. Eh, bueno, querían competir para ver quién era la más bella, ¿no? Y la más bella ganaría una manzana de oro, que creo que era Zeus quien la estaba. Era Zeus quien había organizado el concurso, no estoy seguro, pero bueno, el premio era esa manzana dorada, ¿no? Y se eligió como árbitro, ¿no? Como árbitro de este concurso a Paris. Paris porque, bueno, llevaba mucho tiempo retirado ejerciendo de pastor en las montañas, ¿no? Y era como imparcial, porque hacía mucho tiempo pues, que no veía a una mujer, estaba ahí retirado en el monte, ¿no? Y lo eligieron a él como árbitro de esta competición de belleza, ¿no? Y bueno, como ya sabemos, ¿no? Que los dioses del Olimpo pues tienen ahí sus maquinaciones. Cada una de ellas, de estas tres, le ofreció a Paris le ofrecía una especie de premio a cambio de que la nombrase a ella, ¿no? La diosa más bella. Entonces te voy a decir lo que le ofreció cada una y a ver qué crees tú que eligió, ¿no? Vale. Eh, le ofreció a París el poder y dominio sobre toda Asia, ¿vale? Que, a ver, pensemos que en este momento Asia era el continente importante, ¿no? Era el continente culto, es como decir hoy en día, ¿no? Dominar el mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto lo que le ofreció era, ¿no? Convertirle en el gobernante más importante de toda la Tierra. Atenea, que como sabemos, pues es la diosa de la sabiduría y de la guerra, ¿no? Le ofreció que sería el poderoso, ¿no? Poderoso en la batalla, sabio, invencible, un guerrero imbatible, ¿no? Y encima sabio, como digo. Y luego, por último, Afrodita le ofreció el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí si conoces la historia, evidentemente la respuesta es Sí, fácil, ¿no? Pero bueno, te dejo ahí para que me respondas igualmente. sí, bueno, entonces me imagino que será Afrodita, ¿no? Exacto, exacto. Paris eligió a Afrodita. Y claro, vemos que no es como en la película, ¿no? No es que vayan allá, se enamoren realmente, vayan a Esparta, ¿no? Como pasa en la película, que Héctor y Paris viajan a Esparta y se enamoran de verdad Helena y Paris, sino bueno, que es una maquinación, ¿no? Es Afrodita la que hace que Helena se enamore de Paris, así como por un hechizo, ¿no? Y luego pues es una especie
no sé si un secuestro, ¿no? Pero bueno, digamos que no es por voluntad propia, ¿no? Que acaba yéndose a Troya. Tengo que decir, antes Y de continuar, tengo que decir sí, bueno, esto he hecho un poco de trampa porque lo había leído justo hoy sobre esto, pero y me pareció muy curioso también, ¿no? Están luchando por, digamos, un concurso de belleza, ¿no? Por ego, y una de ellas le sí. dice, pues te ofrezco a la mujer más bella, ¿no? Que es Helena. Me resultó Sí, curioso, ¿no? ya. Es Bueno, imagino que se refiere a entre entre los mortales. mortales, ¿no? Era la batalla entre las diosas y Helena era la más bella entre las mortales. Imagino que no la consideraban que estuviese a la altura de ellas tres, pero sí que entre los demás, ¿no? Y bueno, pues claro, Helena era Helena de Esparta, era la esposa de Menelao, ya estaba casada en aquel momento y claro, pues es aquí cuando se desencadena, ¿no? Ya Menelao es el hermano de Agamenón y, bueno, pues todos los griegos se unen, o esto es lo que dice la leyenda, ¿no? Se unen para ir a conquistar Troya, ¿no? Y a recuperar a Helena. Eh, y entonces, bueno, del resto de la historia hasta llegar a la parte final, no quiero hacer tampoco mucho hincapié, sí que es más o menos, pues eso, es la guerra como se relata en la película, con muchas más intervenciones de los dioses, ¿no? Eso no pasa en la película porque tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Pero en la Ilíada pues van interviniendo a menudo los dioses. Pero bueno, sucede más o menos, ¿no? Héctor lucha con Aquiles, Héctor acaba muriendo. Sí que es verdad que es una guerra muchísimo más larga porque dura 10 años, ¿vale? Dura 10 años, no es algo corto. Y, y bueno, luego aparte pues también hay muchos otros héroes implicados, ¿no? No solo los que aparecen en las películas, tenemos también bueno, están los básicos, ¿no? Héctor, Aquiles, pero tenemos también a Ajax, por la parte de Troya tenemos a Eneas también, que es importante al final. Está París, incluso Heracles estuvo de camino para ir a la guerra, pero no llegó, por suerte para los troyanos, imagino. Y bueno, nada, el final pues todo el mundo lo conoce, ¿no? Con el caballo de Troya. Esto imagino que todo el mundo le suena. Una maquinación de Ulises o de Odiseo, como queramos llamarle. Y luego una parte final que quería destacar, que es esta parte que comentábamos antes de la relación con Roma, y es que en la película de Hollywood, el que consigue escapar con vida al final de la peli es Paris. No sé si tú lo habrás visto, Fran, no sé si te acuerdas, el que escapa finalmente es Paris con algunos supervivientes por un camino secreto, ¿no? Con Helena, Paris y algunos supervivientes son los únicos troyanos que consiguen escapar con vida. Quien escapa realmente en la leyenda real es Eneas. Eneas es un miembro de la familia real, un miembro de la familia real troyana, y un hijo de Afrodita, un hijo de Venus. Y es el único que consigue escapar con su familia y algunos supervivientes troyanos. Y esto va muy en la línea con lo que comentamos tú y yo siempre de los mitos fundacionales, ¿no? Y del el ensalzamiento de los héroes y todo. Pues esto, vale, nosotros siempre lo hablamos, ¿no? En el siglo XIX o incluso ahora, ¿no? Cada uno con sus héroes, ¿no? Yo qué sé, los alemanes con Herminio, ¿no? Y lo que sea. Pero los propios romanos ya en su época ya se crearon su propio mito fundacional, se crearon ahí sus propios héroes de la patria, sus propios héroes nacionales. Y en la época de Augusto, pues Virgilio lo que hizo al escribir la Eneida fue nada más y nada menos que emparentarse con Eneas. O sea, dijo que Eneas y los supervivientes de Troya, después de hacer una especie de odisea por todo el Mediterráneo, acabaron llegando al Lacio, a lo que sería Roma posteriormente, ¿no? Y acabaron fundando las ciudades. O sea, bueno, al final el hijo de Eneas, que se llama Ascanio, si no recuerdo mal, funda una ciudad que se llama Alba Longa y posteriormente una de sus descendientes tiene un hijo con Marte, con el dios de la guerra, y esos hijos son los gemelos, son Rómulo y Remo. Y a partir de aquí ya no vamos a entrar ahí, ¿no? Porque seguramente lo comentaremos en otro capítulo, ¿no? Todo el mito fundacional de Roma, que es súper interesante. Pero claro, fíjate que nada más y nada menos en una historia se acaban de emparentar con Eneas, se han emparentado con Venus, se han emparentado con Marte y se han fundado su ciudad, ¿no? Y todo proviniendo de Eneas y de los troyanos, que son unos héroes mitológicos, ¿no? O sea, imagínate qué pedazo de mito fundacional se montaron en un momentito los romanos. Sí, sí, súper la interesante verdad que y... bueno, no se suele seleccionar a perdedores, ¿no? Para No, fundamentar tu no, historia, ¿no? no, Cuanto más grande, mejor. Y échale un poco más, ¿no? Échale un poco exacto, más de sal a la sopa sí. que no está suficientemente bueno. Exacto, que no falte No de falta. héroes y de dioses por aquí en nuestros antecesores.
Y encima creo, exacto, y también es interesante el año, ¿no? Se colocaron la fundación de Roma en el 753 como para quedar anteriores a los griegos. O sea, Roma en su año fundacional creo recordar que es anterior a la fundación de Atenas, por lo que también se quedaron como más antiguos. O sea, no solo mejores y más poderosos, sino encima más antiguos, ¿no? Que Atenas. O sea que los tíos no tienen desperdicio. Realmente en marketing no les faltaba. Pero nada, eso me he ido un poco el tema, pero es que me parecía Esto súper simplemente interesante. una anécdota para quien le guste un poco el fútbol. Me ha recordado muchísimo al caso de Betis y Sevilla, que si no Sí. recuerdo mal, creo que, bueno, tenían un centenario muy parejo, ¿no? Me parece Ujú. 1909, 1905 el Betis o algo así, 1907 el Sevilla en cualquier caso, pero para desmarcarse todavía más, bueno, hace unos años encontraron unos actos de fundación de diversos clubes y tal, donde decían que no, que su fecha fundacional era antes al Más 1900, antigua, ¿no? eran más antiguas, exacto, por si había alguna duda, ¿no? Si había algún atisbo de duda, pues ya queda claro que no, que ellos eran el Sí. primer equipo en la ciudad. Sí, sí, me ha recordado esta guerra entre, bueno, Y guerra de es que no hemos propaganda. cambiado, no hemos cambiado nada, o sea, no hemos cambiado nada. Somos lo mismo que lo que eran los griegos y los romanos hace 1000 años o 2000 años, ¿no? Pero somos exactamente iguales. Entonces, nada, esto es a nivel legendario, la verdad que no quiero comentar mucho más porque la verdad que nos iríamos quizás de tiempo, pero quería comentar estos puntos, ¿no? Que son muy diferentes de lo que sale en la película y que son muy interesantes porque enlazan con muchas otras historias. Pero bueno, todo el mundo sabe cómo termina, ¿no? Con Troya destruida y, como digo, pues Eneas escapando. Y hasta aquí la parte legendaria. No sé si tú quieres añadir algo más. No, creo que ha estado muy bien. No sé si nos quieres hablar, no, de esta parte legendaria no tengo nada más que añadir. De la parte, digamos, ya más real, tengo alguna que otra pequeña nota, pero bueno, continúa así, cuéntanos un poco, bueno, de dónde sale esta guerra. ¿Hay algún origen, hay alguna razón que nos pueda decir que fue real? Sí, bueno, o sea, voy a comentar todas las etapas que se conocen a día de hoy de la Troya real. Vamos a decir que arqueológicamente no voy a decir, no voy a hablar del personaje, ¿no? Que inició toda esta historia, pero porque esto te lo dejo a ti. Pero evidentemente a nivel arqueológico, pues hoy ya con las pruebas que se han hecho, ¿no? Y lo que se encontró, se conoce un poco lo que pudo ser la historia real de Troya. Por sus distintos niveles se han podido clasificar distintas etapas. Entonces yo voy a ir hablando de lo que conocemos a día de hoy, ¿no? Y ver un poco si de verdad pudo pasar algo parecido a todo lo que acabamos de comentar. Y luego ya te lo dejo a ti para que nos hables de este personaje que llevamos ahí tan comentando desde el principio. Entonces, a nivel real, ¿no? Que se conozca hoy, se sabe o se cree que esta colina, ¿no? De Hisarlik estuvo habitada ya desde 3000 años antes de Cristo, ¿vale? O sea que vemos que es un asentamiento antiguo realmente. Entonces, voy a llamar a las distintas Troyas por números, ¿vale? Porque, como digo, hay distintos niveles y hubo distintas ciudades en distintos momentos de la historia. Entonces, las voy a llamar por números, que es como las llaman arqueológicamente. La Troya 1 y la Troya 2, que son las más antiguas, fueron destruidas por los hititas, que es lo que tú comentas, y es a partir de aquí que seguramente se le puso este nombre de Bilusa, creo que has dicho. Sí. Sí, 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 exacto. Eh, Vale, pues aquí vemos el final, ¿no? El final de estas primeras dos Troyas, que son demasiado antiguas para ser la Troya de esta guerra, ¿vale? Y además fueron destruidas fueron atacadas por los hititas, por lo que no cuadraría tampoco con la guerra con Grecia, ¿no? Luego tenemos bueno, transcurren varios otros asentamientos y hasta llegar a la Troya 5, que ya es una ciudad bastante destacable, ¿vale? Troya 5 ya es una ciudad que controla, ¿no? Un poco lo que podríamos ya identificar una ciudad que, como digo, no estaba ubicada ahí en los Dardanelos y ya era una ciudad de nivel, tampoco voy a decir de orden mundial, pero bueno, estaba ahí y controlaba toda esa zona. Y esta fue destruida por un terremoto, ¿vale? Se han encontrado evidencias como para concluir que hubo un terremoto de bastante importancia. Puede ser ¿Vale? puede Sí. ser que sea el del 500 después de Cristo, que estaba buscando por ahí. No, aquí estaríamos todavía en el 1300 antes de Cristo. Vale, Piensa que no hemos llegado todavía a la Troya de la guerra, vale, ¿vale? vale. Estaríamos en la Troya 5. Estaríamos hablando del más o menos, porque claro, todas estas fechas son complicadas de datar exactamente. Estaríamos hablando del 1300 antes de Cristo. Sucedió este terremoto y se vuelve a destruir la ciudad.
Y entonces aquí ya pasamos a la Troya 6. La Troya 6 ya es todavía más importante que la Troya 5. Estaríamos hablando de 15.000 habitantes aproximadamente, que claro, hoy en día pues no es nada, ¿no? Porque cualquier pueblo pues que esté cerca de Barcelona o de Madrid pues tiene más de 15.000 habitantes, pero en aquel momento es una ciudad bastante importante y parece ser que fue destruida por otro terremoto también, ¿vale? Y ahora ya llegamos a lo importante, y que es la Troya 7. La Troya 7, por las evidencias que se tienen hoy en día, parece ser que es la Troya de la Ilíada. ¿Vale? La Troya 7 está dividida en diversos niveles. Se habla de Troya 7A, 7B1, B2 y B3. Entonces, en principio, la 7A sería la de la guerra de la Ilíada. ¿Por qué? Porque se han detectado incendios, se ha detectado destrucción por incendios y diversos indicios que parecen indicar que hubo una guerra. Y cuadra, ¿no? Cuadra por época, como digo, pues ya sería en torno al 1200 antes de Cristo y parece cuadrar en diversos sentidos con lo que se narra en la Ilíada. Y, pero bueno, claro, igualmente no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no vamos a decir que lo que pasó en la leyenda es real, porque bueno, pues esta ciudad fue atacada por motivos económicos. Como digo, una ciudad importante, estaba bien situada y por lo tanto, pues debió ser atacada por motivos pues, de su importancia, ¿no? Y de control de la zona. Y aparte fue conquistada más de una vez. Hay indicios de que estas diversas niveles, la 7A, B1, B2 y B3, fue tomada varias veces. eh, Hasta que por algún motivo ya entre el 950 y el 750 antes de Cristo cae en un periodo de como si fuese un abandono, ¿vale? Hasta que ya se repuebla con población griega, ¿vale? Lo que pasa es que ya en esta época empieza a existir también Bizancio, ¿vale? Tenemos a Bizancio en el Bósforo y a Troya en los Dardanelos. Entonces ya no es tan importante como puede llegar a haber sido pues, la Troya 5, Troya 6, Troya 7, pero bueno, sigue siendo una ciudad importante. Ahora estaríamos hablando ya de la Troya 8. Y ahora también algunos eventos importantes después de esta repoblación griega. En el 334 a.C., la visita nada más y nada menos que Alejandro Magno. ¿Vale? Alejandro Magno visita Troya y rinde culto a los héroes. Había unas tumbas colocadas allí que evidentemente no eran reales, ¿no? Pero había la tumba de Aquiles, por ejemplo, un personaje al que Alejandro Magno pues admiraba y lo tenía como como el ejemplo a seguir, ¿no? El ejemplo a seguir de Alejandro Magno parece ser que era Aquiles. Y pues bueno, cuando pasó por Troya en su paso hacia Persia, ¿no? Para emprender su campaña, pues se paró en Troya y rindió culto a la tumba de Aquiles. Y esto nos hace ver que ya en aquel momento la leyenda de la Ilíada ya era legendario. O sea, no es algo que sea de hoy, de nuestros días, ¿no? En el momento de Alejandro Magno ya la historia de la guerra de Troya ya era algo legendario, ya era una cosa que conocía todo el mundo, que estaba en boca de todos, ya era como las películas, ¿no? De hoy en día. O sea, es realmente algo muy, muy antiguo. Entonces, como digo, pasó Alejandro Magno y, bueno, posteriormente quedó en manos de los sucesores de Alejandro Magno. Cuando él ya murió, sabemos que su imperio se repartió, ¿no? Entre los diádocos y, en este caso, cayó bajo la influencia de Lisímaco, toda esta zona de Troya. Y bueno, aquí ya nos acercamos a la época romana. La ciudad es incendiada por Fimbria, un romano que en la época de la guerra civil entre Mario y Sila. Y bueno, Sila finalmente pues la reconstruye, lo que ya sería Troya 9, que podría ser la última. Y los romanos, hay que decir que mimaron mucho esta ciudad, ¿vale? La cuidaron por lo que hemos dicho, o sea, por la cuenta que les traía. O sea, al final Troya se supone que es la ciudad de sus antepasados, ¿no? Si quieres dar credibilidad al mito de fundacional, pues evidentemente pues tienes que cuidar esa ciudad, Troya, la ciudad de sus antepasados. Y por lo tanto la invirtieron en Troya y por ella pasaron personajes como Pompeyo, Julio César, Augusto, Adriano, Caracalla. Y bueno, ya aquí en la época de Caracalla, que ya es un poco también la decadencia del Imperio Romano, pues la ciudad también ya comienza su decadencia. Y incluso podemos encontrar una Troya 10 que resurge con Constantino, ya bastante posteriormente. Y tienes Constantino, bueno, o sea, Constantino ya sabemos, ¿no? que elige finalmente Bizancio, ¿no? Como su capital, que la renombra como Constantinopla, pero por un momento parece ser que se planteó que Troya fuese esta capital, ¿no? Por un momento Troya pudo haber sido la capital
del Imperio de Oriente, del Imperio bizantino, vamos a llamarlo así. Claro, con todo lo Pero no, que eso finalmente fue. hubiera repercutido en la historia a nivel Exacto, posterior. exacto. Es Aquí una... se puede hacer otra vez lo que hacemos a veces, ¿no? De historia ficción, ¿no? Que hubiese pasado si en lugar de Constantinopla o Bizancio hasta ese momento, Constantinopla hubiese sido Troya, ¿no? Porque la hubiese renombrado igualmente, imagino, y hubiese sido Constantinopla, pero no hubiese estado en Bizancio, sino que hubiese estado en Troya, ¿no? Es interesante, ¿no? Interesante ver lo que hubiese podido pasar. Y nada, aquí sí que ya te dejo, ¿no? Al final, pues puede ser que quedase pasase otro terremoto, no se sabe qué tipo de desgracia, pero parece ser que aquí sí que la ciudad ya cae totalmente en el olvido. Tanto que se olvida completamente su ubicación. O sea, se olvida completamente su ubicación, se olvidan sus ruinas, quedan enterradas. eh, y con el paso del tiempo, bueno, evidentemente durante la Edad Media, pues a nadie le interesó. Y no es hasta el Renacimiento, en el siglo XIX, que es todo esto, bueno, estos mitos vuelven a ganar importancia, pero como digo, no es nada más que un mito. O sea, para la gente del siglo XVIII, siglo XIX, esto no es nada más que un mito, no hay nada de real en ello. Y decir que alguien intenta buscarla podría ser motivo incluso de risa, ¿no? Entonces, nada, aquí surge nuestro personaje. En este momento surge nuestro personaje y te dejo a ti, Fran. Sí, sí, sí. Quería dar un pequeño apunte, ¿no? Porque has dicho una cosa muy interesante que, claro, a lo mejor la gente, digamos bueno, que es la primera vez que empieza a escuchar estos términos arqueológicos o, digamos, cómo diferenciar restos arqueológicos con diferentes números, ¿no? Hemos hablado de Troya Ujú. 1, Troya 2, Troya 3. Sí, Claro, hay que entender, ¿no? Que, digamos, las ciudades se iban sobreponiendo la una a la otra, ¿no? Javier ha mencionado también el terremoto, yo también. En el año 500 después de Cristo, digamos, ya tenemos pues una Troya muy debilitada, ¿no? Vuelve a haber otro terremoto que la vuelve, digamos, a hundir a sus cimientos. Entonces, precisamente, sobre todo en este tipo de ciudades con una actividad sísmica tan importante, con guerras, con, bueno, diferentes eventos así catastróficos, que encontramos el por qué hay diferentes Troyas, ¿no? Una digamos, cae totalmente derruida, se vuelve a levantar otra, se vuelve a levantar otra. Entonces, ese es un poco el origen o el por qué, ¿no? Encontramos eso, Troya 1, Troya 2, las diferentes capas que hay. sí. Bueno, pues eso, destrucción se vuelve a construir, destrucción se vuelve a construir. Y bueno, no, creo que lo has dicho todo, lo has contado muy bien, Javi. Y vamos ya a hablar sobre el personaje, ¿no? Porque sí, realmente es un personaje. Él sí que es real, sí que no es ninguna mitología, Sí, que es Heinrich Schliemann. Bueno, Heinrich Schliemann es digamos, el descubridor, sí, podemos decir que es el descubridor de Troya. sí. Y este hombre tiene una vida muy interesante, ¿no? Bueno, para que os dé una idea, es un poco el ideal romántico, ¿no? Sí, el ideal de ese hombre del romanticismo, con mil y una caras, con mil y una aventuras, bueno, en mil sitios, ¿no? Amores, desamores, hijos por aquí, hijos por allá, trabajo, dinero, en fin. Es totalmente Idiomas. idiomas, es totalmente un héroe del romanticismo, ¿no? Vamos a llamarlo así, bueno, el prototipo de persona. Bueno, Heinrich Schliemann, para que os hagáis una idea, nació en el 1822 y nació bueno, en lo que sería en Mecklenburg-Strelitz. Esto es una zona al norte de Alemania, él nació en un pueblecito muy pequeño a orillas del mar Báltico. Para que os hagáis una idea, ¿no? En el año 1822 estamos hablando de que pasaron hace relativamente poco las guerras napoleónicas, que ya sabemos Ujú. bueno, la derrota, ¿no? que supuso para el Sacro Imperio Romano Germánico, un poco esa reestructuración, un momento que desde luego no era de fortaleza para esas tierras germanas, ¿no? Entonces, él nace también, como digo, no nace en un gran núcleo urbano, nace pues un pueblecito más o menos cerca de Rostock, uno de los puertos del Báltico, pero bueno, Rostock también no era el Rostock de la Liga Hanseática de la Edad Media y tal, ¿no? Es, digamos, una zona sin mucha importancia. Él es hijo de un pastor luterano, no es de una familia acomodada, tiene que buscarse su vida. De hecho, su padre es alcohólico, bueno, se deshace también, ¿no? Un poco, se despreocupa de la familia.
Y entonces nos encontramos pues a un niño, ¿no? A Heinrich, viviendo ahí en esta zona, que empieza a comercial, empieza a trabajar, digamos, en tiendas, ¿no? Como ayudante y bueno, a meter un poco el pie en ese mundo del comercio. Bueno, tiene diferentes puestos de trabajo hasta que un día decide embarcarse a Venezuela para buscar fortuna. Hablamos también, claro, ya estamos hablando de 1830, 1830 y algo, momentos ya de las independencias de América, de los países de América. Bueno, conocemos de sobra, ¿no? Toda esa inmigración que salió sobre todo también de Alemania hacia Ujú. Argentina, hacia Brasil. Eh, antes de la Segunda Guerra Mundial también, Antes, sí, porque antes y luego hay otro después. tipo luego hay otro Luego, tipo de inmigración. exacto, exacto. Exacto. Luego hay otro tipo de inmigración, pero bueno, en el siglo XIX ya había mucha inmigración de esta gente Sí, alemana sí. hacia Sudamérica. Y bueno, pues él quería hacer fortuna un poco en Venezuela, ¿no? ¿Cuál fue el tema? Bueno, se embarcó en la costa norte de Alemania y nada, a los pocos kilómetros realmente, cuando ya estaban navegando cerca de Países Bajos, de Holanda, sufrió un accidente el barco y bueno, tuvo que ser trasladado, ¿no? Pudieron ser rescatados y fue trasladado a un hospital ahí en Países Bajos. A partir de esta de estancia en el hospital, bueno, empezó a hacer contactos, a conocer a diferentes personas y entró en el mundo del comercio, del comercio de correo postal, de sellar letras de cambio, bueno, digamos, todo ese punto sí, ¿no? de negocios a través de cartas y Ujú. tal. Empezó a ganar fortuna. En ese momento fue cuando se dedicó al 100% a estudiar lenguas, como bien ha apuntado Javi. Aquí tengo algunas de las que él consideraba que hablaba muy bien. Él considera que habla muy bien el neerlandés, inglés, español, francés, portugués, ruso, italiano, griego, árabe y, por supuesto, el alemán, ¿no? Que es su Joder, lengua. Claro, estas son en- las que él considera que domina a la perfección. Luego que diga que él controla más o menos, pues nos encontramos lenguas como el polaco, como el sueco, como, bueno, lenguas de Asia, en fin, una auténtica locura, ¿no? Es Yo había cierto. escuchado que hasta 15 lenguas, ¿no? O sea, en total, supongo que sumando, ¿no? Las que dominaba bien y las que chapurraba un poco, podían haber llegado a ser incluso 15, ¿no? 15 Exacto. lenguas. Qué barbaridad. Exacto, es una locura. Sabemos bueno, no sabemos hasta qué punto, digamos, exageró, pero algunas cosas sí que son ciertas y una de Exacto. ellas es que dominaba el ruso y precisamente por su dominio del ruso pudo ser, digamos, el representante comercial allí, si no me equivoco mal, San Petersburgo. en San Petersburgo, y a partir de ahí, claro, imaginaos, en el siglo XIX, ¿no? Alguien con ese dominio de idiomas, con ese, bueno, sí, ese conocimiento del negocio, un vendedor profesional, ¿no? Con todos esos idiomas, con todo ese conocimiento, bueno, pues hizo fortuna en Rusia y es también ahí, bueno, donde conoce a su primera mujer, ¿no? Que es Ekaterina Lishin, he podido encontrar aquí, es su primera mujer, viven juntos unos 17 años, tienen un matrimonio de 17 años hasta que se divorcian, tienen sus primeros 3 hijos y bueno, pues vemos un hombre, ¿no? Como hecho completamente a sí mismo, ¿no? Naciendo en un pueblecito donde no había muchas oportunidades, pues consigue viajar a diferentes zonas del mundo, a través del idioma pues empieza a hacer carrera en el mundo de los negocios, él mismo se crea también, digamos, su propia empresa, ¿no? Empieza a invertir también en otras, bueno, en caña de azúcar y en otros productos agrícolas en el otro lado del charco, en América, y bueno, pues crea esa fortuna, ¿no? Una fortuna que hace que, bueno, ya sea cuando él ya tiene unos 40 años así, pues ya pueda dedicarse un poco más en cuerpo y alma a su auténtica pasión, que era la arqueología. Él había estado leyendo, bueno, toda la literatura de Homero, ¿no? Como la Ilíada, la Odisea, todos estos textos clásicos, tanto de héroes griegos como héroes romanos y tal. Y bueno, siempre tuvo ese interés. Entonces, empieza sus estudios en la Universidad de París en el 1866, estudios sobre ciencias antiguas. Unos años más tarde conoce a su segunda mujer, hija de otro aristócrata griego. Con esta mujer tiene otros 2 hijos más, que es, no acuerdo, no tengo apuntado el apellido, pero de nombre Sofía,
que es, bueno, si lo buscáis, el tesoro de... Si buscáis el Sí, tesoro de Pirmeo, ¿no? Hemos dicho. El tesoro de Pirmeo, de Príamo, de Príamo, Príamo, Príamo. perdón, que con tantos nombres ya. Sí, El no. tesoro de Príamo, podréis ver una mujer engarzada con todas sus joyas, porque, bueno, precisamente, y es un poco lo que Javi comenta, Schliemann en ese, en ese método arqueológico un poco cuestionable, pues bueno, sí, permitió que su mujer llevase todas esas joyas y le hizo una foto muy, muy famosa, ¿no? Y bueno, pues como Sí. digo, nos encontramos ya Sliman, un hombre ya hecho y derecho, ya habiendo tenido 2 mujeres, 5 hijos en total, con sus estudios que terminan en el 1869 con un doctorado en arqueología y llega al 1870, ¿no? Que es este momento ya icónico del que os hemos hablado. En este momento es cuando decide ir hacia la zona de Troya y él considera que bueno, según lo que había leído de la Ilíada y bueno, un poco todas las noticias arqueológicas, las noticias que digamos del gremio, ¿no? Que había podido adquirir durante los últimos tiempos, él imaginaba que ahí podría haber algo enterrado. Entonces es cuando empieza las excavaciones, como digo, 1870, está por la zona, empiezan las primeras prospecciones y ya en el 1871 empieza per se la excavación, ¿no? de Troya. Y Pero y es gracioso, ¿no? Porque realmente él, a pesar de que ha estudiado y todo eso, él se basa en método, o sea, él se cree literalmente lo que aparece en la Ilíada. O sea, él lo que él utiliza para buscar esta ciudad, para buscar Troya, o sea, se basa 100% en esa descripción, ¿no? Él sabe que tiene que ser un sitio que esté cercano al mar, que se pueda ir y volver, ¿no? Digamos en el día desde la playa y que es una colina a la que se le pueda dar, digamos, se le pueda dar varias vueltas caminando, porque en la Ilíada aparece como Héctor es perseguido por Aquiles, ¿no? Y rodean varias veces lo que sería el perímetro de la ciudad. Y entonces, eh, digamos que en lugar de utilizar métodos arqueológicos científicos, ¿no? De algún modo, en lo que él se basa principalmente, él busca colinas, ¿no? Desde las cuales se cumplen estas cosas, ¿no? Colinas desde las cuales se pueda llegar rápidamente desde el mar y desde las que eh, a las que les puedan dar varias vueltas, ¿no? Caminando. O sea, claro, realmente si no hubiese tenido éxito, seguramente hubiese sido el hazme reír, ¿no? De los arqueólogos del momento. O sea, es increíble que realmente confiase tanto, ¿no? En lo que ponían en una cosa que era meramente legendaria en ese momento. sí, 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 es totalmente como dices, ¿no? Y al final, claro, yo creo que le marcó mucho su infancia y aunque bueno, bueno, uno se pregunta, ¿no? Si quizás ese título de doctorado, pues lógicamente por el conocimiento, pero pues para permitirle quizá, ¿no? Empezar estas excavaciones y empezar un poco, Sí. abrirle un poco la puerta. Pero sí, él era, como hemos visto, era un hombre hecho a sí mismo, un hombre que creía mucho en sí, lógico, si no, no hubiera conseguido todo esto que consiguió. Y yo creo que sí, precisamente, bueno, él tomó como una referencia clara esta Ilíada y bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto o lo hemos comentado antes detrás de cámara, como es precisamente así que algunos de estos descubrimientos arqueológicos se han hecho, ¿no? Por corazonadas, por sueños, Mm, por textos, sí. digamos, mitológicos, pero bueno, hay algo, ¿no? Hay algo que te despierta esa curiosidad, ese interés y bueno, te permite excavar. Y nada, simplemente, bueno, ya a partir de 1800 empiezan estas excavaciones. Javi ya lo ha mencionado muy bien, las diferentes etapas que se encontraron de Troya, por las cuales están divididas. Schliemann al principio no tenía muy claro, pensó que, claro, lo primero que encontró era la ciudad de Troya, de la Ilíada. No fue así, era una ciudad bastante más antigua. Y bueno, no pasó tuvieron que pasar varias excavaciones más hasta que ya pudo encontrar por fin, bueno, pues lo que Javi nos ha comentado, ¿no? La Troya 7A, si no me equivoco. Y bueno, Sí, aunque él realmente, él afirmaba, o sea, bueno, claro, luego veremos, ¿no? Que es un poco controvertido el personaje, pero él afirmaba que Troya, la de la Ilíada, es la Troya, él, sin basarse realmente en gran cosa, él creía que la Troya de la Ilíada era la Troya 2, era una mucho más antigua de la que realmente, lo que yo he comentado ya es a nivel de lo que se conoce hoy en día, ¿no? Lo que conocemos hoy en día a nivel arqueológico, pero Sliman defendió casi hasta el final o sea, finalmente acabó reconociendo, pero casi hasta el final de sus días él creyó que Troya, la de la Ilíada, era Troya 2 sí, porque presentaba como una torre y una subida, una rampa hacia la entrada y bueno, diversas cosas que coincidían con la Ilíada y como digo, ¿no? Como él solo se basaba en eso,
pues él creyó que Troya 2 era Troya de la Ilíada, sí. Claro, es que aquí es entrar en un punto importante, lo has dicho, él defendía, ¿no? Y dices, ¿por cómo que defendía? Bueno, el tema es precisamente este, que tenía muchos detractores, como por ejemplo Moses Mm, Finlay, que él incluso defendía que Troya no tenía nada que ver con esa etapa digamos, de Grecia, de los micénicos, que no pudo mm. haber ningún tipo de guerra ahí. Entonces, claro, hubo muchos detractores que no lo tomaron en serio y, bueno, pues él defendió esta zona. ¿Por qué no lo tomaron en serio? Pues es lo que, bueno, estamos aquí hablando. Si Javi quiere profundizar un poco más, simplemente, digamos, no se guiaba por unos estándares de método científico, digamos, de la arqueología, los métodos, digamos, más académicos de la arqueología, hizo hizo daño, ¿no? Por su forma de excavar, Ujú. de hacer las Sí. prospecciones, hizo daño a zonas de la antigua ciudad, no sabemos si la 1, la 2, la 3, en cualquier caso afectó también a lo que había ahí y bueno, fue quizá un poco más agresivo, un poco más directo. Claro, en cualquier caso es un poco lo que comentamos siempre, ¿no? No se puede juzgar con los ojos de hoy en día, al No. final hay que quedarse con que él fue un precursor, no sabemos si gracias a él, si alguien más lo hubiera descubierto, quizás sí, quizá no, pero lo que es obvio es bueno, que gracias a él pues se pudo descubrir y a partir de ahí pues ya de una forma más académica, más rigurosa, seguir excavando. Y aquí, como quizás episodio, ¿no? Que ejemplifica que su método no era muy, ¿cómo diríamos? ¿No? No era del todo correcto. Es el caso este que comentabas tú, ¿no? Del tesoro del rey Príamo, que parece ser que lo que él hizo fue ir, primero de todo, que aunque hubiese sido un hallazgo real, ¿no? El del tesoro, claro, no tendría, igualmente no es correcto, ¿no? Cogerlo todo bueno, vestir a su esposa con él y venderlo, ¿no? Venderlo ahí como en los periódicos, ¿no? Que se ha encontrado el tesoro del rey Priamo, pero es que además posteriormente se descubrió que no era tal, ¿no? Sino que realmente eran cosas que él había ido acumulando de los distintos niveles, cosas que le gustaban, ¿no? Que le parecían, bueno, eso, que tenían más apariencia de tesoro y las acumuló para finalmente sacarlas una noche, ¿no? Todas, como si las hubiese encontrado todas juntas, ¿no? Y él dijo sin ninguna base que realmente pues ese era el tesoro del rey Príamo, que lo había escondido en el momento en que estaban conquistando la ciudad, ¿no? Y que lo había escondido ahí, lo había enterrado. Y realmente no, luego se ha demostrado que son objetos mezclados de los distintos niveles de Troya, con lo cual se cargó, claro, eso lo ha mezclado todo y se ha cargado la mitad de la investigación, ¿no? Al juntar cosas que no estaban, que estaban en distintos niveles. Entonces, claro, esto es un poco el ejemplo de lo que él hizo, ¿no? O sea, por un lado tiene la parte positiva, ¿no? De ser el precursor de esta parte de la arqueología y de haber encontrado, ¿no? Por pura fuerza de voluntad haber encontrado a la ciudad. Pero por otro lado, digamos que él iba a defender lo que él tenía ya su idea en mente y él tenía que encontrar la Troya de la Ilíada, ¿no? Y entonces él se montaba su propia película. Él se iba a lo que iba y si tenía que inventarse las pruebas, se las inventaba, ¿no? Sobre la marcha y hacía que las cosas cuadraban, a que cuadrasen, aunque no acabasen de cuadrar del todo. Entonces, bueno, por eso es verdad que no hay que juzgarle, ¿no? Con presentismo, porque hoy en día lo que existe hoy en día de arqueología no tiene nada que ver con lo que había en ese siglo, pero igualmente tiene ese tema que es un poco... no es del todo trigo limpio en ese sentido, ¿no? Heinrich Schliemann. Sí, yo creo que nos debemos quedar con ello, ¿no? Pues bueno, sí, es obvio, se puede decir agradecer o bueno, la contribución que tuvo, pero digamos que no puede ser un ejemplo hoy para nuevos métodos arqueológicos, ¿no? Para nuevas exploraciones arqueológicas. Eso es. En cualquier caso, una figura, bueno, un hombre de su tiempo, ¿no? Que se suele decir, creo que es Sí. 100% la mejor descripción de sí, ese héroe, vamos a llamarlo así, ese héroe romántico, ese arquetipo de hombre romántico, ¿no? Mm. Del siglo XIX. Pues bueno, Javi, no sé si tienes algo más. Yo tengo simplemente nada, una pequeña curiosidad que he ido recopilando con todo esto, con toda nuestra Cuéntame. charla. ¿Vale? Y a ver si encuentras algo de correlación, ¿vale? Hemos hablado al principio de todo, ¿no? De cómo Tross encontró ese paladio, esa figurita Ujú. de Atenea de Sí. madera, ¿no? Y cómo a través de descubrir esta diosa, bueno, pues es la protectora de la ciudad. Hemos hablado de cómo Hércules entra dentro de las tripas, ¿no? De un monstruo, consigue vencerlo y Mm. consigue sobrevivir y consigue salir.
hemos hablado también de la manzana de Zeus, ¿no? Que tú nos mencionabas como, digamos, Sí. una especie de la manzana como algo así muy simbólico, un precio, algo así, un precio muy importante, ¿no? Y un premio, perdón. Y no hemos hablado, pero si no me corriges, he estado buscando y he visto que Aquiles fue bautizado en un río Sí, y fue el bautizado Estigia, ¿no? por Tetis, si no me Sí, equivoco, su madre. su madre. Claro, aquí es donde viene toda la historia, que lo bautizó, lo bañó en el Estigia para que fuese tan poderoso, ¿no? Para que fuese indestructible, y lo bañó metiéndolo desde el talón, el taloncillo, ¿no? Entonces, por eso la única parte que no quedó sumergida fue ese talón, que luego posteriormente fue su único punto débil, ¿no? Que era la única parte que no quedó sumergida en el agua. Y por eso se le pudo matar, ¿no? Clavándole ahí la flecha. Eso es, claro, es exactamente eso. Y muy bueno que hayas traído esta anécdota, pero claro, haciendo recopilación nos encontramos con eso, ¿no? Encuentras una estatua y ya es una diosa protectora de la ciudad. Tenemos a alguien que Ujú. sale de un monstruo de las tripas. Tenemos esta manzana y tenemos a alguien que es bautizado en un río y, digamos, pues se convierte en una especie de héroe. Claro, a ti, uniendo todo esto, ¿qué te recuerda? ¿Cómo lo unirías tú con el futuro? ¿Con algo a la actualidad, querrías decir? Bueno, con algo que pasó unos siglos después. Tampoco mucho, pero unos siglos después. Mm, el paladio, el monstruo, salir de un monstruo. Ostras, pues no te sabría decir, no caigo, no caigo. Esto es lo que hablamos siempre, son tradiciones que el cristianismo tomó y las hizo a su Ah, forma. Es, eh, hostia. es tal cual, ¿vale? Vamos a empezar por el origen, ¿no? Del cristianismo, la manzana de Zeus, ¿no? Todos conocemos la historia de la manzana de Adán y Eva, ¿no? Y Sí, 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 sí. como El fruto del Edén, sí. Dios, Zeus, pues le dio tanta importancia a esta manzana. Luego tenemos la historia de Hércules y el monstruo saliendo de sus tripas, como podría ser la historia de Jonás y la ballena, que Ay, la ballena. consigue también salir. Luego tenemos también, claro, Aquiles bautizado en un río y digamos como alguien, pues ya una figura legendaria, ¿no? ¿Quién puede ser alguien que fue bautizado en el río Jordán por Juan? Jesús, Cristo ¿no? El directamente, Cristo claro. directamente. Y luego nos encontramos, que si nos habéis seguido, como en el último capítulo, que es exactamente lo mismo que pasó en Empel, ¿no? Que descubren una figura de la Virgen María y a partir de ahí, digamos, ya El le da paladio. el paladio, ya le da esa fortaleza para seguir. Entonces, sí, ahí Sí. lo dejo aquí porque me ha parecido muy curioso conforme hemos hablado y un poco estudio que he hecho antes, he dicho, no puede ser, es siempre lo mismo, es siempre lo mismo. Así que, Sí, bueno, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No lo había pensado así, pero es súper interesante, claro. Sí, sí. Y incluso quizás también hablando de salir de otro monstruo, ¿no? Cuando los soldados griegos salen del. No sé si no es tan similar, pero cuando salen ahí del caballo, ¿no? También de las entrañas del caballo. Pero sí, sí, ¿no? Es interesante todos estos paralelismos que el cristianismo va ahí absorbiendo cosas, ¿no? De la cultura popular de aquel momento. sí, y claro, con esto puedes encontrar por qué se expandió tan rápido, ¿no? O sea, al final, digamos, te están contando las mismas tradiciones, las mismas historias, solo que con otro Mm, nombre y con un poquito diferente, pues es más fácil, ¿no? Es más fácil que las puedas asimilar. Pues eso es. bueno, esto es todo por mi lado, Javi. No sé si tienes algo más. Nada, simplemente eso. Quería mostrar un poco, ¿no? La historia de Troya en general y de este personaje que tiene sus luces y sus sombras, de Henry Sliman. Y nada, por mí lo dejamos aquí, ya de cara al siguiente episodio. Perfecto, pues muchas gracias, Javi. Si sueñas con algunos restos arqueológicos, adelante, avísame antes y vamos juntos. Eh, Vamos a buscar, ojalá. que nunca. Hoy sería algo así como intentar buscar la Atlántida, ¿no? El paralelismo de quizás lo que sería tan. O sea, hoy en día a nadie se le ocurriría, ¿no? Intentar quizás buscar la Atlántida y creo que lo que era en ese momento más o menos lo que intentó él fue algo así, ¿no? Y dejo caer el tema de la Atlántida. Muy bien Quizás dicho, muy bien spoiler dicho. de. Yo ya no digo nada más, lo dejo ahí. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Fran. Hasta la Hasta la próxima. próxima. Adiós. Adiós.